Vamos a otro tema. Ayer la Comisión Mixta aprobó el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el cual busca darle fin al Sename. Esto sucedió en el Senado. Ahora la iniciativa deberá continuar su trámite legislativo, primero en la Cámara Alta y luego en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a hablar más al respecto. Estamos junto a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por estos minutos. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, vamos con este tema muy relevante y también, de hecho, que no es solamente sostén de este gobierno, sino de gobiernos anteriores con respecto a lo que ha sido la situación del Servicio Nacional de Menores y el objetivo principal, que es la protección de los niños y niñas y adolescentes más vulnerables. Fueron 5 meses de trabajo, si no me equivoco, usted me corrige, en la Comisión Mixta. ¿Cuál es la evaluación que se hace de ese trabajo con respecto a este organismo que se crea y el proceso que sigue en adelante? Sí, bueno, estamos muy satisfechos por este trabajo. Desde que asumimos el 11 de marzo pusimos urgencia a este proyecto que llevaba largo tiempo en el Congreso. Este es un proyecto que se presentó en el 2017, hacia fines del gobierno de la presidenta Bachelet, y que había pasado por discusión de ambas cámaras, pero no había logrado salir de la Comisión Mixta porque habían diferencias en lo que se había aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Por lo mismo, nosotros entonces pusimos urgencia a todos nuestros equipos técnicos a disposición y estuvimos todos los días lunes, toda la mañana, trabajando con esta comisión presidida por el senador Matías Walker, integrada por 5 diputados, 4 senadores, 1 senadora, y que estuvimos trabajando durante todo este tiempo para resolver las diferencias que existían respecto de la ley penal adolescente y respecto del servicio. En su mayoría no eran temas de fondo, algunos sí. Pensamos que estos 4 y últimos meses de trabajo enriquecieron el texto, mejoraron muchísimo lo que había. Yo quiero agradecer a cada uno de los parlamentarios integrantes de las comisiones por el apoyo, la disposición y el trabajo que pusieron en esto. Esto es una parte esencial de nuestra agenda. Esto termina finalmente con la arquitectura en materia de derechos de la niñez. Es el último paso desde que se creó el Servicio de Mejor Niñez, se promulgó la Ley de Garantías de la Niñez, y con esto vamos a terminar con el Sename y crear este nuevo servicio, que es lo que todas las ciudadanas y ciudadanos estaban esperando en esta materia. Ministra Ríos, ¿cuáles eran las diferencias que hicieron que se extendiera esta discusión en ambas cámaras, digamos? Y finalmente también cómo se logran pasar estas diferencias. Para entender también por qué ha tenido este tiempo, estos plazos. No estamos hablando de cualquier cambio, estamos hablando de un cambio bastante profundo, como usted dice, a la estructura, a la arquitectura finalmente, de lo que es finalmente lo que se busca, la protección de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. Mira, las diferencias son múltiples, desde cosas de redacción en que en la Cámara de Diputados preferían una fórmula para redactar algo y en el Senado otra. No necesariamente las dos cámaras habían visto de la misma manera detalles respecto de cómo aplicar la ley penal adolescente. Teníamos diferencias en distintos ámbitos. Yo insisto, la mayoría no eran necesariamente profundas, normativas o ideológicas, sino que eran más bien de interpretación legal, interpretación administrativa, de buscar las mejores fórmulas para que el nuevo servicio tuviera todas las competencias y capacidades para trabajar. Yo quisiera aprovechar de informar que este nuevo servicio, que va a empezar una vez que la ley se apruebe, la próxima semana nosotros vamos a poner suma urgencia a este proyecto y tiene que ser aprobado por las salas de ambas cámaras. Nuevamente pasa por el Senado y por la Cámara de Diputados y Diputadas. Ese proyecto vamos a entrar en vigencia con el servicio primero en la zona norte del país. Hacia fines de año esperamos que ya vamos a estar empezando la implementación en las 3 primeras regiones del país. Luego sigue en el extremo sur y termina en la región metropolitana y en Valparaíso, donde tenemos la mayor concentración de jóvenes y adolescentes que tienen algún proceso abierto con la justicia penal. Entonces esto va a ser un proceso escalonado
que nos va a permitir tomar todos los resguardos y decisiones Ministra. para hacer un buen traspaso. Sí, en ese punto, perdón la interrupción, ¿cuánto es el tiempo que se estima desde el gobierno que se podría dar la implementación a nivel nacional total en este proceso progresivo con respecto a los cambios? Obviamente va a depender de cuando salga y sea despachada la ley del Congreso, por supuesto, ahí ya parten los plazos, digamos, pero ¿hay una mirada con respecto a cuánto tiempo ya a nivel nacional va a estar implementado? Mira, nosotros está contemplado en la ley un proceso paulatino. Es muy importante que esto vaya con los tiempos adecuados para asegurarnos que no tenemos ningún problema en la implementación. Recordar que vamos a tener que traspasar se traspasa, digamos, gran parte de toda lo que es la infraestructura del Servicio Nacional de Menores a un nuevo servicio. Y también vamos a hacer un proceso participativo de traspaso con las y los funcionarios, siempre muy pendientes de sus intereses y sus condiciones, y esto debería tomar alrededor de unos 2 años, cuando ya terminemos y estemos en régimen con el nuevo servicio en todas las ciudades y todas las regiones del país. Esto también es parte, ministra Ríos, de un cambio estructural y muy profundo a lo que va a ser el final, digamos, del Servicio Nacional de Menores y también en términos de lo administrativo, porque este Servicio Nacional de Reinserción, usted me corrige si estoy equivocado, va a depender del Ministerio de Justicia y de sus distintos organismos, mientras que otro organismo que ve la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes pasa al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo también se va de alguna manera complementando el trabajo y este camino conjunto de un organismo inicial que termina siendo 2 organismos? Sí. Mira, acá, Nicolás, es importante recordar la historia de por qué llegamos acá. Así es. Esto partió por graves violaciones a los derechos humanos de niños y niñas que se constatan, niños y niñas que estaban bajo protección del Estado. Había un consenso general en la sociedad chilena que el diseño que teníamos era un mal diseño porque se ponía en un mismo recinto niños o adolescentes jóvenes que habían infringido la ley, alguien que había cometido un delito, con niños y niñas pequeños muchas veces que necesitaban la protección del Estado, por ejemplo, niños que fueran abandonados o que habían sufrido casos graves de violencia o que sus familias no estaban en condiciones de cuidarlos. Entonces, esos niños y niñas estaban todos juntos en el Servicio Nacional de Menores. Lo que hace a partir de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y a partir de la comisión que convoca el presidente Piñera durante su gobierno y también las propuestas de la Defensoría de la Niñez, es que era imprescindible separar estas 2 estructuras y separar a los niños y niñas que necesitaban protección del Estado de los adolescentes y jóvenes que habían infringido la ley y que tenían algún problema con la justicia penal. Se crea primero el Servicio de Mejor Niñez, que ya está funcionando en todo el país, y ese es el servicio que depende del Ministerio de Desarrollo Social y que tiene la responsabilidad de velar por la protección de niños que necesitan custodia del Estado, ya sea en medio cerrado o ya sea en medio libre, porque hay muchos niños y niñas que están bajo protección, que no necesariamente están en algún tipo de hogar. Y por otro lado, entonces, se mantuvo el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, y lo que hemos estado haciendo en esta comisión mixta es terminar con la discusión de la creación de este nuevo servicio que va a tener nuevos estándares, nuevas reglas, nuevos procedimientos con un foco muy preferente en el respeto de los derechos humanos, pero también en los programas de reinserción de jóvenes que hayan delinquido. Entonces, esta separación, así como la entrada en vigencia que ayer se anunció este año en marzo de la Ley de Garantías de la Niñez, son parte de una arquitectura global que el Estado ha dado para poder terminar, ojalá, con la vulneración de derechos, con subir los estándares, con aceptar las recomendaciones de los organismos internacionales, UNICEF, el Comité de los Derechos de los Niños, para cumplir como Estado de Chile con todos esos estándares en los cuales estuvimos en el pasado gran parte al debe. Claro, y muy importante, usted lo señala, ministra, esto es marcado en lo que fue ya la puesta en marcha de la Ley de Garantías de la Niñez, que crea el sistema y que obliga al Estado a poner
no solamente más recursos, sino también una interacción entre los distintos organismos que tienen que ir al fin justamente de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Quiero volver al Servicio Nacional de Reinserción con algunos elementos para también ir mostrando las diferencias entre lo que había y lo que hay, de hecho, y lo que va a haber. Por ejemplo, estaba fijándome, incorpora la mediación penal juvenil. Expliquemos un poquito de qué se trata esto y cuál es la diferencia con respecto a lo que hasta ahora existe. Bueno, este servicio, como ustedes también recordarán, hace años atrás se aprobó la ley de responsabilidad penal adolescente. Este servicio lo que hace es además adecuar la aplicación de esa ley a los estándares internacionales en materia de niñez. Hace también, introduce por primera vez una práctica de justicia restaurativa que implica que una intervención con las y los jóvenes que hayan tenido algún problema con la justicia penal, para no solo que la reclusión o la custodia por parte del Estado sea solo un castigo, claro, sino que también permita a ese joven, a esa joven poder tener, asumir, digamos, la responsabilidad por parte del delito que se ha cometido y tener la capacidad para poder entender y reinsertarse de una manera distinta. Acá tenemos jóvenes a veces a temprana edad que están cometiendo delitos, muchas veces utilizados por adultos. Estos jóvenes son al mismo tiempo, en algunos casos, víctimas y victimarios, pero también tenemos jóvenes que están en la ruta delictual y nosotros lo que tenemos que hacer cuando ellos ingresan a un servicio, al servicio de reinserción social, pero también quedan con alguna medida cautelar, que tengamos como Estado una responsabilidad muy grande de poder impulsar programas de intervención que nos permitan que esos jóvenes no continúen en una ruta delictual cuando sean adultos. Por eso es que cambiar el foco de este servicio, fortalecer sus competencias, aumentar sus recursos, mejorar y acompañar, digamos, el fortalecimiento de capacidades del personal que se desempeña en este servicio es un componente esencial de la política de seguridad de nuestro gobierno y del país. Lo que nosotros necesitamos es, y esa es la prioridad y lo que nos ha pedido el presidente Gabriel Boric, es que pongamos un foco muy preferente en aumentar todo lo que implica las medidas de seguridad y los programas de reinserción, porque la reinserción de las personas que han cometido delitos es esencial para que podamos disminuir los niveles de delictualidad que estamos enfrentando como país. Sí, en ese punto, ministra, le hago la pregunta. ¿Esta mediación penal juvenil considera, y para hacer el símil con otras experiencias judiciales, lo que son las salidas alternativas para justamente entrar a este punto de vista no meramente punitivo, sino de finalmente reinserción? ¿Ese es el objetivo? Bueno, esa va a ser siempre una determinación que tienen que tomar los tribunales de justicia. Claro. No, esta es no es una decisión que tome el servicio. Lo que sí es importante es que esta nueva ley le entrega a los jueces y las juezas más herramientas para poder tomar esas decisiones. Existe mucha evidencia internacional que muestra que la internación debe ser una medida de última instancia para jóvenes y adolescentes. Tiene un efecto dramático en su desarrollo y puede tener efectos contraproducentes respecto de las posibilidades de una vida saludable en todos los sentidos. Por lo tanto, es muy importante que el Estado, de acuerdo con los estándares internacionales, aplique estas medidas cuando sean necesarias. En muchos casos va a ser necesario que un joven o adolescente que ha cometido un delito grave esté privado de libertad, pero eso es una decisión que va a tener que tomar el tribunal, y lo que hace este proyecto es introducir más herramientas, más información, pedir informes técnicos con pericias, tomar en consideración el contexto en el que el joven se desarrolla para poder tomar esas decisiones de mejor forma. Sí, de hecho, ese es un punto que quería abordar con usted, que está en esa línea. Crea un régimen, este servicio, de unificación de sanciones. Se modifican las normas relativas a la determinación de la pena, incorporándose informes técnicos que permitirán establecer de manera fundada la sanción, y esto es importante, más idónea
al caso concreto. Para volver al punto y dejarlo súper claro, como usted dice, ministra, finalmente son los tribunales, los jueces quienes definen la sanción de un niño, niña o adolescente que incurre en un delito, pero aquí se le entregan más herramientas, más informes técnicos, más insumos finalmente para tomar una decisión correcta dentro de las complejidades de cada caso, ¿no? Aparte que cada caso es distinto uno de otro. Así es. Acá la decisión siempre es del juez o la jueza. Son los tribunales de justicia en nuestro país quienes tienen la facultad de definir las penas que reciben las personas, pero eso se hace de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas imperantes y de acuerdo al proceso. Lo que se ha hecho en este proyecto es entregar más herramientas para que los jueces y juezas puedan dictaminar, entendiendo el contexto, entendiendo además que Chile está obligado en cuanto a firmado tratados internacionales en esta materia para tener algunas consideraciones especiales respecto de niños, niñas y adolescentes, tener particular cuidado, por ejemplo, que estos niños y niñas no estén siendo víctimas de presión, abuso, utilización por parte de adultos. Nosotros también estamos trabajando en otros ámbitos, por ejemplo, de explotación sexual comercial de niños y niñas, que es un problema muy importante, y estamos trabajando con la Subsecretaría de la Niñez, con la Defensoría de la Niñez y con el Ministerio de Desarrollo Social en poder implementar de buena forma la Ley de Garantías de la Niñez en un sentido amplio. Ministra Marcela Ríos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por hablar de este tema tan importante y estos cambios que se van a ir realizando en los próximos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nicolás. Que un buen día para todas. Muy buen día, que esté muy bien.